Bueno, creo que igual en la primera parte de esto más o menos lo habíamos visto. Los átomos, yo te había dicho, estaban formados. O sea, tienen un núcleo y alrededor del núcleo los átomos tienen orbitales en donde van a girar los electrones. O sea, esos electrones van a estar metidos en los orbitales y en el núcleo es donde vamos a encontrar los neutrones y los protones. Los neutrones son las cargas neutras y los protones son las cargas positivas. Y estos, los electrones, son las cargas negativas. O sea, cada átomo va a tener esas tres cosas. Va a tener protones, va a tener electrones y va a tener neutrones. Cuando nosotros los vemos en la tabla periódica, el elemento, tienen dos numeritos. O sea, un número es ese número de Z y el otro se llama el número de A. Número de Z es el número atómico. Y el número de A es el número másico. Este número de Z, o sea, este Z, es el que me va a decir la cantidad de protones y va a ser la misma cantidad de electrones. O sea, la cantidad de cargas positivas y negativas que va a tener son iguales. Entonces, por ejemplo, el cloro tiene un Z igual a 17 y una igual a 35. Entonces significa que él tiene 17 electrones y tiene 17 protones. El A, lo que me va a indicar este número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, o sea, todo lo que tiene adentro del núcleo. Entonces, yo sé que adentro de estos 35 están estos 17, que son los protones, y además los neutrones. Entonces, si yo quiero averiguar los neutrones, lo que voy a hacer es al A restarle el Z. Entonces hacemos 35 menos 17, me da 18. En el caso del cloro tiene 18 neutrones. El valor de los electrones, o sea, y de los protones, directamente yo lo puedo sacar. O sea, estos dos valores, el de los electrones y el de los protones, me lo va a dar la tabla periódica porque va a ser el mismo número del Z. El número de los neutrones, no. Para los neutrones, yo voy a tener el A y lo que tengo que hacer es esta cuentita. Al A restarle el Z para que me dé los neutrones. Siempre el número de Z es el número con el que se ordenan en la tabla periódica. O sea, cuando nosotros tenemos la tabla periódica de los elementos, ellos están ordenados por su número de Z. O sea, acá arriba está el hidrógeno, que tiene el Z1, después va a venir Z2, Z3, 4, o sea, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Están ordenados por su Z. El número de A, cuando lo veamos en la tabla periódica, es un número que tiene decimales y lo tenemos que redondear. O sea, el número de Z está redondito, por ejemplo en el cloro que es el 17, y el número de A, ponerle que sea 34,53, es un número con decimales, y es el que nosotros lo vamos a redondear, en este caso del cloro, a 35. O sea, se redondea para tener el número justo y sacar los protones, los neutrones y los electrones. Pregunto, Sí. dice 34,53. Ponete que fuera 34,20. Te queda Se 34. redondea 34. Sí, te quedan 34. Siempre lo mismo, con esa regla. Pasado los 50 Sí. es el siguiente y menos es el anterior. Sí. Bien. A ver si tengo acá. Yo uso esta tabla periódica que está buena. A ver si la puedo abrir de acá. No, bueno. Ahora cualquier cosa la busco y te la paso. Yo uso, hay una tabla periódica que uso que saco de internet que está buena y que tiene, o sea, como que está bastante clara todo y se ve linda. Sí, no la tengo. Bueno, no importa. Bueno, bien.
Esto sería el átomo, o sea, así como están en la tabla periódica, o sea, ellos tienen esa cantidad de electrones, de protones y de neutrones. Ahora, cuando estos átomos, puede pasar que estos átomos pierdan o ganen electrones. O sea, ellos pueden perder o ganar electrones. Si pierden electrones, ellos se van a transformar en cationes, se llaman. Y los que ganan electrones se llaman aniones. Estos cationes, como perdieron electrones, quedan con cargas positivas. O sea, lo voy a ver al átomo, o sea, al nombre del átomo con una carguita positiva. Y cuando es un anión, como se ganó electrones, va a quedar con carga negativa. Entonces, por ejemplo, y esto va a ocurrir, el de los cationes ocurre generalmente en los metales, que son los que van a perder electrones, y los aniones va a ocurrir en los no metales. Entonces, por ejemplo, el cloro, si yo lo transformo de átomo a un ion, este ion va a ser un anión. O sea, el cloro pasa a ser cloro negativo. O sea, se ganó un electrón. Esto me está indicando que ganó un electrón. En cambio, esto que puede ocurrir en los no metales, por ejemplo, el calcio, perdón, en los metales, el calcio pasa a ser calcio 2+. O sea, esto significa que perdió 2 electrones. O sea, este numerito acá, en más, me indica que perdió 2 electrones. Y esto, la carga negativa ahí, en este caso que hay una sola, este se ganó un electrón. Bien. Bueno, a ver. Esto de ganar y de perder electrones, lo que va a hacer es que a veces puede pasar que un elemento termine quedando con la misma cantidad de electrones que otro. Uno puede llegar a ser, puede ser que uno sea un anión, el otro un catión, o puede ser que uno sea un átomo y el otro un anión o un catión. A ver, ahí te voy a poner un ejemplo. Cuando tienen la misma cantidad de electrones, cuando dos elementos tienen la misma cantidad de electrones, se llaman isoeléctricos. Esto va a pasar, o sea, al perder o que alguno pierda o gane, entonces, porque si no, en general así, en la naturaleza, como están en la tabla periódica, todos tienen diferentes cantidades de electrones. O sea, ahí normales, como átomos, no voy a encontrar dos que tengan la misma cantidad de electrones. Pero sí puede pasar, por ejemplo, que un elemento pierda, por ejemplo, el sodio tiene un Z de 11, o sea, que significa que él tiene 11 electrones, y cuando se transforma en un ion, queda el sodio positivo. O sea, él va a tener 10 electrones, o sea, porque perdió un electrón. Y ahí, por ejemplo, hay un elemento, o sea, que es un gas noble, que es el neón, que el neón tiene un Z de 10. O sea, él tiene 10 electrones. Entonces, estos dos son isoeléctricos. El catión de sodio con el neón tienen la misma cantidad de electrones, entonces eso significa que entre ellos van a ser isoeléctricos, tienen la misma carga. Carga negativa, o sea, no con las cargas positivas, o sea, solamente eso ocurre con las cargas negativas. Bien. Bueno, las cosas que te pueden llegar a dar como para, hay algunos ejercicios como estos, por ejemplo, ves como este de acá, que son estas tablitas. Lo que uno tiene que ir haciendo acá es completando, algunas cosas se sacan por la tabla y otras las podemos completar, o sea, viendo lo que tiene ahí. Por ejemplo, este es el cloro, me dice 17, o sea,
siempre el número, ves que aparecen dos numeritos, el más Sí. chico, ese se va a ser el de Z, y el más grande, el de la. Entonces, ya sé que este va a ser su Z, o sea que este tiene 17. Con respecto a la carga, tiene ahí un menos, o sea que es -1. Él está ganando un electrón, estoy hablando de un ion ahí. El A no lo tengo, pero sé que tiene 20 neutrones. Entonces, sé que tiene, el Z es 17. El Z, los protones y los electrones tendrían que ser lo mismo. Entonces, los protones van a ser 17 y los electrones deberían ser 17. Pero como se ganó uno, le vamos a poner 18. Para sacar el A eran neutrones más protones. O sea que voy a sumar los 17 más 20, son 37. O sea que este numerito de ahí va a ser 37. Puede coincidir, el A puede ser que coincida con la tabla periódica o puede ser que no, porque hay también elementos que varía ese número de A. Pero si estamos hablando del cloro, el Z siempre tiene que ser 17. Eso sí, es invariable. Este de acá, por ejemplo, me dice que tiene una de 127 y 53 protones. Como la carga es 0, esto va a ser lo mismo y esto va a ser lo mismo. Para sacar los neutrones, a la le voy a tener que restar el Z. El O sea, Z. vamos a tener que hacer el 127 menos los 53. Y esto me va a quedar 74. Y después, para poder saber qué elemento es, lo voy a buscar por este número de Z en la tabla periódica. Entonces, este es 53. Wolfram, dice. No, el yodo. A ver que te muestro lo de la tabla A periódica. ver. 74. No, 60 y algo era. 53, perdón. Ah, 53. 53, sí. Está mirando mal. El yodo. El yodo, sí. Esta es la que uso yo, que está buena, está acá. Nati, ya me mandaste. Ah, esa es la que yo estoy mirando ahora. Genial. Buenísimo. Gracias. Sí, yo buscaba el 70 y en realidad tenía que buscar el 53. Ah, ok. Bueno, entonces este es el yodo. Tiene 53 y 127. Este de acá me dice que perdió 2 electrones, o sea, entonces que ahora tiene 80, pero el real tendría que estar teniendo 82. O sea, el Z es 82. Los protones 82, sumamos 82 más los 124 para sacar el A, 206. Y tenemos que buscar el que tiene Z82, que esto va a ser el plomo. Entonces, PB, y vamos a poner 124, 82. Bueno, este nos dice en el que es, o sea, tiene un A de 84 y un Z de 37. La carga es +1. Él está teniendo 37 protones, pero los electrones son de 36. Y los neutrones vamos a hacer 84 menos 37, que me da 47 neutrones. Bueno, y así lo puedes ir llenando. Con eso, algunas cosas uno puede sacar de la tabla periódica y otras se van sacando, deduciendo ahí, haciendo la cuentita y sacando cuáles son los el Z o el A y demás. Bien, ¿qué más? Bueno, isótopos isobaros, que esto, así como lo del isoeléctrico, también nos puede pasar a veces que sean elementos, por ejemplo, que tengan la misma cantidad de La, que tengan el mismo, no sé, diferente Z, pero igual A. O sea, entonces tenemos 3 tipos de cosas. Están los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Todos estos son todas variedades que van apareciendo, que no, o sea, fuera de lo que es la normalidad. O sea, la normalidad de la tabla periódica es una,
y después, o sea, si se pierde o se gana, o uno tiene más de algo o menos de otra cosa, vas a empezar a tener todas estas cosas, un isótopo, un isobar, un isótono, o un elemento isoeléctrico con otro. Entonces, vamos a poner las diferencias entre los tres. Un isótopo tiene las mismas propiedades químicas. Quiero buscar, a ver si tengo acá. El isótopo tiene igual Z y diferente A. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el litio, que tiene un A de 6 y un Z de 3, y va a ser el mismo elemento, porque va a ser litio también, que va a tener un Z de 3, pero su A es 7. Entonces, tienen igual Z y tiene diferente A. El tener el diferente A, si el Z es igual, significa que los protones son iguales, o sea, la diferencia la tienen los neutrones. Lo que va a tener diferente son los neutrones. Fíjate, va a tener 3 electrones, 3 protones, y en este caso 3 neutrones. Y va a tener 3 electrones, 3 protones, pero va a tener 4 neutrones. Sí, tiene un neutrón más. Bien. Isótopos, isóbaros. Bueno, el isóbaro va a tener igual A, pero diferente Z. O sea, el A es igual, el Z es diferente. Entonces, por ejemplo, acá, al ser diferentes Z, van a ser elementos diferentes. No como acá, que era litio en las dos, o sea, que era el mismo compuesto, sino que acá va a cambiar el compuesto. Por ejemplo, el calcio tiene un A de 40 y un Z de 20. El argón lo ponemos con un A de 40 y tiene un Z de 18. Entonces, van a tener, va a tener 20 electrones, 20 protones, y va a tener, como hago 40 menos 20, 20 neutrones. Tiene 18 electrones, tiene 18 protones, y hacemos 40 menos 18, tiene 22 neutrones. Bien, y me falta el isótono. Un ejemplo. El isótono tiene igual número de neutrones. Entonces los neutrones son iguales. O sea, va a tener la cantidad de los neutrones que saquemos, va a ser igual. Ahí te voy a buscar un ejemplo de esto. Bueno, por ejemplo, el nitrógeno y el boro. Tiene 7 electrones, 7 protones, 7 neutrones. Tiene 5 electrones, 5 protones y 7 neutrones. Bien. Entonces, lo único que van a tener en común, fíjate que no es ni el Z ni el A, sí la cantidad de neutrones. Entonces, cuando vos vas llenando esas tablas, o sea, en las guías, te van a aparecer por ahí elementos que vas a ver que tienen la misma cantidad de neutrones, o que tienen el mismo A, o igual Z, o la misma cantidad de electrones. Entonces, de ahí vas a ir viendo si son isoléticos, si son isótopos, isóbaros, y demás. Bien. Bueno, estos elementos nosotros le podemos hacer la reglita a las diagonales. Creo que esto sí lo habíamos visto al principio, ¿no? Lo de la regla de las diagonales. ¿No? Sí, eso lo vimos el primer día. Bien. Bueno, eso en esta serie lo vas a empezar a ver. O sea, realizarle las configuraciones electrónicas y la configuración electrónica externa a cada uno de estos elementos. O sea, algunos de los elementos como para sacar
el grupo, el periodo, o sea, las cargas y demás. Bueno, a ver. Regla de Pauli. A ver, ¿qué otra cosa? Este tiene, igual esta guía tiene como un montón de ejercicios. Bueno, vamos a agarrarnos acá algunos de estos. Y ella dijo, bueno, hay dos profesoras, ¿viste? Ella dijo que no miremos tanto la teoría, sino la práctica, esto de química. Sí. Se resolver ejercicios, dice, es lo que necesitamos. Sí. Bueno, ahora te voy a poner esto. Ahí. Voy a compartir acá. Así ahí los vamos marcando. Bueno. Después, otra de las cosas que eso por ahí te conviene marcártelo después en la tabla, o tenértelo marcado en la tabla, es qué elementos, o sea, van a estar los elementos, los alcalinos térreos, los halógenos y demás. Entonces, por ejemplo, Tengo anotado en la última, la 18, que eran los gases nobles. esos son los gases nobles, sí. Que no ganan ni pierden electrones. No, estos de acá, estos de ahí. El 1. Gases nobles. Después tengo marcado que en el 1, en la columna 1, donde está el hidrógeno, dice que pierde un electrón, y en la segunda columna que pierden 12 electrones. Sí. Y esta segunda columna que me decís, o sea, hasta acá, se llaman alcalinos térreos. Alcalinos. Alcalinos térreos. Después, estos de acá, flúor, cloro, bromo, hidrógeno, estos son halógenos. De la 17. Sí. Aquí quiero... halógeno, ¿qué más te veo? Alcalinos y alcalinos térreos. Metales alcalinos. Bueno, los alcalinos son estos de acá. Estos son alcalinos. Solo alcalinos. O sea, metales alcalinos se llaman. A ver si me falta algo más. ¿Y del 3 al 12 también son alcalinos? Del 3. A ver qué dice. Estos del 3 al 12, estos del medio. Sí. Estos así. Sí. Estos son de transición. Todo lo que está en el medio son de transición. Que tienen como un gris más oscuro y blanco. Sí, no, estos son metales de transición. Ajá.
Después, estos de acá abajo. Estos son lantánidos. Estos no se nombran tanto, pero bueno. Y actínidos. Bueno, halógenos, gases nobles y proyectos. Lantánidos son los de arriba. Sí. Y estos. ¿Qué significan esas líneas? Por ejemplo, del bario sale esa. Porque en realidad este pedazo de tabla es como que va acá. O sea, pero lo ponen más afuera porque son como, tienen, pero ves que yo acá te la tengo chiquitita, pero fíjate que el Z es 56, después viene acá 57, sí. ¿Ves? Continúa con eso. Es por eso. Entendí. Ya, entendí. Bien, bueno. Después acá ves que corta ahí, o sea, esos son los metales, separa lo que es metal de lo que no es no metal, o sea, esto separa los metales de los no metales. O sea, estos, tanto los halógenos, los gases nobles, todos esos son no metales, y el hidrógeno también es un no metal. O sea, todos estos, metidos los gases nobles y los halógenos, estos son no metales. Y el hidrógeno, ¿no? Y después todos los demás son metales. Acá generalmente estos que están en el bordecito, o sea, en el borde de la línea, o sea, el que es el boro, el silicio, estos son como, están como medio en transición, porque están entre el metal y el no metal, pues son como medio, pueden como variar, pero se pertenecen a los metales. Bien. Bueno. Esto creo que con esto estás para hacer toda la 3. Por eso como que venimos bien, porque ya son cosas que fuiste viendo. Ahora vamos a ver. Te borro de acá los dibujitos, así agarramos la guía. Sí. Ahora lo que yo ya lo escribí en mi tabla. Vale, genial. Bueno. Bueno, vamos a hacer esto. Este nos dice el 332. Ahí estaba mirando. Dice, ves que tiene un Z igual 22. Y quiere saber, o sea, quiere que le diga el símbolo químico y cuál es el periodo y el grupo al que pertenece ese elemento. Entonces, lo que nos conviene hacer, o sea, puedo o buscarlo en la tabla periódica, directamente quién es el de Z22, y si no tengo tabla periódica, lo que tengo que hacer es hacer la configuración electrónica y la configuración electrónica externa para poder, o sea, averiguar cuál es el elemento. Entonces, vamos a hacer de las dos formas, o sea, vamos a sacar primero con la regla de Pauling la configuración electrónica para calcularle este que tiene Z22. Entonces, empezamos a tirar las diagonales y a hacer la configuración electrónica. Este va a ser un S2, 2 S2, 2 P6, acá, 2 P6, 3 S2, hasta ahí vengo 12, 3 P6,
4s2, y ya con 3 de 10 me estaré superando, supongo. Acá son 10, 20, y con este me iría como a 30. Entonces, de este solamente le vamos a poner 2. La configuración, esta es la configuración electrónica, y la configuración electrónica externa es del nivel más alto al que llegó. O sea que es esto, es la configuración electrónica externa. Como el nivel más alto al que llegó es el 4, eso significa que el periodo al que va a pertenecer este elemento es el periodo 4. Y el grupo al que va a pertenecer este elemento va a hacer sumar esos electrones que tiene ahí. Entonces, este elemento nos va a quedar que es de periodo 4 y grupo 4. Así que vamos a buscarlo, o sea, este que tiene Z22 va a ser el titanio. Él está en el periodo 4 y el grupo 4. Entonces, si yo tengo el Z y tengo la tabla periódica, como los elementos están ordenados por su número de Z en la tabla periódica, directamente puedo buscar el de Z22 y ir a sacar qué elemento es. Y si no, hago la configuración electrónica y con eso voy a sacar el grupo y el periodo, entonces ya lo puedo ir a buscar como si fuera un crucigrama, donde yo sé la fila, la columna y busco el elemento. Bien. Bueno, lo primero que me pedía era hallar el símbolo químico e indicar el periodo del grupo al que pertenecen los siguientes elementos. Aquel cuyo Z sea 22. En el 2 me dice aquel cuyo Z es una unidad menor que el segundo halógeno. Bien. Entonces, el segundo halógeno, o sea, los halógenos son estos, el segundo es el cloro. Entonces me decía que tenga una unidad menor que el segundo halógeno, que es el cloro. Entonces, si el cloro tiene un Z17, uno que sea una unidad menor, uno que tenga Z16. Entonces, voy a tener con azufre. 16, que es el azufre. Y, ¿Por qué? Sí. Viste que dice cuyo Z es menor que el del segundo halógeno. Sí. ¿Cómo sé yo qué sé que el segundo halógeno? Porque yo tengo desde el 14 al 17. No, los halógenos son estos, esta filita. Ah, tenés razón, ya está. Todo del cloro. Está preguntando pavada. Y después, el tercero, que nos pide el que forma un catión divalente, o sea, quiere saber quién forma un elemento que forma un catión divalente. Entonces, es catión, así que eso, divalente significa, eso que te pongan divalente es que son dos cargas, que es isoeléctrico con el criptón, que el criptón es un gas noble. Y el criptón tiene un Z de 36, 26. o sea, él tiene 36 electrones, así que este va a tener 36 electrones. Pero este, que es un anión, que es un catión, entonces yo quiero saber quién es el átomo X. Entonces sé que si este tenía, o sea, tiene 36 porque perdió 2, o sea que él en realidad tenía 38. Y al perder 2 se transformó en eso. Entonces busco el que tiene Z38. El de Z38 es el estroncio. Así que este elemento es el estroncio. Esas cosas de decirte que es un catión divalente, isoeléctrico con tal cosa, es común, o sea, de los ejercicios. Hay muchos como este de este tipo. Bien. O sea, que el que forma un catión divalente quiere decir que yo busco el criptón, que acá lo encontré, 36, o sea que tiene 2 más. Claro. O sea, como vos tenés que buscar el base de donde partió, ese va a tener 2 más. Sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer el de abajo. El 334 dice, te da todos estos elementos y te dice que busquemos. En el primero, un no metal que forma aniones monovalentes.
Los que van a formar aniones monovalentes, o sea, van a ser aquellos que van a ganar un electrón. O sea, que el elemento va a quedar con una carga negativa. Entonces, ya de por sí para formar aniones tiene que ser un no metal. Y para que sea monovalente, o sea, que solamente se gane un electrón, es porque tiene que estar en el grupo 7. O sea, porque como van a formar esto de la regla del octeto, entonces necesito uno que esté en el grupo 7 o 17, que lo que va a ganar es un electrón. Por ejemplo, dentro de ese grupo está el cloro. Esos, el cloro, el flúor, el bromo, todos esos van a ganar solamente un electrón porque ya tienen 7 en el último nivel. Entonces, me dice que tengo que buscar uno de estos que pertenezca a al grupo 17. O flúor, o cloro, o bromo. Bueno, ahí está el cloro. Así que el 1, va a ser el cloro. Después en el 2 me dice, aquel cuyo catión más común es trivalente. O sea, ¿cuál de estos dice que forma un catión trivalente? O sea, que puede llegar a perder 3 electrones. Entonces, el sodio no, porque está en el grupo 1 y él pierde un solo electrón. El rubidio pasa lo mismo, el rubidio está en el grupo 1, igual que el sodio. El magnesio pierde 2 porque está en el grupo 2. El aluminio, si bien está mucho más acá, más cerca de los no metales, está en el grupo 13, él pierde 3 electrones. Así que este va a ser el aluminio que se transforma así en 3 más. Bien. En el 3 me dice aquel cuyos átomos tienen esta configuración electrónica externa. O sea que yo puedo, con esta configuración electrónica externa, sé que va a estar en el periodo 3, porque es que es 3s2, 3p4, y el grupo va a ser el grupo 6. Entonces, periodo 3, grupo 6, 3, esto puede ser periodo 3, grupo 6. 3s2. El magnesio. 3s2, 3p4. Este es el azufre, es el grupo 16. O sea, va a tener 6 electrones en el último nivel. Entonces, el que tiene esa configuración electrónica externa, este es el azufre. Ahí. Después el 4 me dice, bueno, lo del carácter metálico, esto no lo vimos, así que esto lo vamos a saltear. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer el 5. Dice cuyo anión más común es trivalente. O sea que es anión, así que sería 3 menos. Y estos que puedan llegar a ganarse de 3 electrones podría ser el nitrógeno, el fósforo. Bueno, acá tenemos el fósforo, así que este va a ser el fósforo. Y después en el 6 me dice el metal cuyo ion divalente es isoeléctrico con el neón. O sea, el neón tiene un Z10. Entonces necesito cuál es el guión divalente, pero no me dice si es anión o catión. O sea, que puede ser que sea o 2 menos o 2 más. O sea, necesito alguno que al ganar 2 o perder 2 quede con 10 electrones. Entonces, o necesitaría uno de 12 o uno de 8. Entonces, del que tiene 12 electrones es el magnesio, así que podría ser el magnesio 2 más, o uno de 8, o sea, de 8 sería, no vamos a tener, porque no va a haber uno de 8. Bueno, sí, el oxígeno podría ser, que no lo tenemos, así que si tuviera el oxígeno y se gana 2, que había con 10 electrones, que ese no está, así que es el magnesio. Así de ese tipo van a ser los ejercicios, o sea, trabajar con la configuración electrónica, configuración electrónica externa, y sacar esto de que si ganan electrones, si pierden electrones y demás.
Viste que cuyos átomos tienen el C yo sumo los numeritos de arriba y ese es el máximo el que llega. Claro, eso es la cantidad de electrones que tienen en el último nivel. Bien. O sea, va a ser los electrones que va a tener en el último nivel, entonces como él tiene 6, puede ganarse 2. O sea, entonces por eso es que está en el grupo 6 o 16. Bien. Bueno, y como nombró lo del carácter metálico, te voy a dar lo de radio y carácter metálico, para que lo de radio no sé si lo tocan pero si tocó el carácter metálico por las dudas, vamos a ver eso también. Estos elementos de la tabla periódica que nosotros lo tenemos organizados por Z, ellos van a tener un radio atómico, o sea, yo voy a tener el núcleo y los orbitales. Entonces se mide el radio atómico que tienen. El radio se cuenta desde el centro del átomo hasta el final del último orbital. Ese va a ser el radio que va a tener el radio atómico. Entonces, cuando nosotros teníamos los grupos, o sea, con los elementos estos estaban divididos en grupo y en periodo, un elemento que está en el mismo grupo significa que tiene la misma cantidad de electrones en el último nivel. O sea, si yo tengo uno que está acá en el grupo 1, en el caso del sodio, vamos a poner el sodio, el potasio, sodio, potasio, rubidio. Todos estos que están en el grupo 1 es porque en el último nivel tienen 1. Pero tienen más cantidad de orbitales. O sea, cuando yo tengo, en el caso del sodio, el sodio tiene 11 electrones, entonces él tiene 2, y acá va a tener los 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tiene un orbital más con 1. Pero en el caso del potasio, por ejemplo, él tiene un Z de 19. O sea, él tiene más cantidad de electrones. O sea, tiene este que tiene los 2, el otro que tiene los 8. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tiene un orbital más con 1. Sí, en el último nivel tiene 1, igual que el sodio, pero al tener más cantidad de electrones tiene más cantidades de orbitales. Entonces, a medida que si yo los tengo en el mismo grupo, o sea, si esos elementos están en el mismo grupo, y el Z es mayor, o sea, a medida que yo voy bajando, el rubio tiene un Z de 37, el otro el cesio tiene un Z de 55. Entonces, el radio atómico va a ser cada vez más grande. Entonces, en un mismo grupo, a mayor Z, mayor radio. O sea que cada vez que yo bajo en mi grupo, o sea, desde el de arriba al de abajo, el de acá abajo va a tener más radio que el de acá arriba. En el periodo, o sea, lo que tenían era la misma, o sea, diferentes cantidades de electrones, pero iban a estar en el mismo, por ejemplo, en el potasio, el caso del calcio, este tiene un Z igual 20. O sea, van a tener el mismo nivel, va a llegar los electrones, pero tiene más cantidad. O sea, porque va a ser igual que que el potasio, pero en vez de tener 1, el calcio tiene 2. O sea, tiene los 4 niveles, o igual que el potasio tenía los 4 niveles, pero en el último tenía un electrón. El calcio, que está en el mismo periodo, tiene también los 4 niveles, pero en el último nivel tiene 2 electrones. Sí. Entonces él, como en el mismo nivel empieza a meter más electrones, a medida que yo vaya aumentando, o sea, yo voy para allá, que se va a ir aumentando el Z, o sea, los elementos de acá, que están en el mismo periodo, todos estos van a tener 4 niveles, pero el último nivel cada vez va a tener más cantidad de electrones. Entonces se me va compactando. Entonces en vez de agrandarse, es como que se achica, porque se va como achicando, juntándose más. Entonces es muy difícil arrancarle un electrón. Entonces, cuando están en un mismo grupo, en un mismo periodo, perdón, en un mismo periodo,
a mayor Z, menor radio. Entonces, para allá, que va aumentando el Z, en un mismo periodo, el radio se achica. Y para abajo se aumenta, o sea que el radio en realidad aumenta para aquel lado y para abajo. Aumenta en los periodos, desde acá para acá aumenta y para abajo. O sea que el elemento que está acá abajo de todo, acá bueno venía el cesio, el francio, este va a ser el que tenga el mayor radio. O sea, tiene un radio muy grande. O sea, porque va a estar en el grupo, cada vez va a tener la misma cantidad de electrones, pero cada vez en mayores elementos, y con respecto a los periodos, o sea, están los periodos de Z, de menor Z. Perdón, al revés. Esto está bien, lo que no está bien es esto. Porque es a mayor Z, menor radio. Entonces, estos que están en el mismo periodo, para acá abajo, o sea, va aumentando el Z, va disminuyendo el radio para acá. Y estos aumentan para allá, al revés. Entonces, mayor, este es en el grupo, en el mismo grupo, a mayor Z, mayor radio. Así que ahí sí, aumenta para acá. Y estos que tienen mayor Z, va a disminuir el radio. Entonces, sí, está bien, yo te lo había puesto para allá, está bien. Ahí. Entonces el francio va a ser el de mayor radio con respecto a, por ejemplo, uno de los elementos por acá. Estos elementos que tienen el radio tan grande, o sea, que va a ser el radio tan grande, tiene, o sea, por ejemplo, en el caso del francio, él tiene un solo electrón en el final. O sea, que encima tiene un radio re grande, o sea, está muy lejos del núcleo, y al final tiene un solito electrón que está ahí agarradito. Entonces es muy fácil sacarle ese electrón, porque lo que lo atrae con él, o sea, ese electrón a que se quede agarrado al átomo, es el núcleo. Porque nosotros acá teníamos las cargas positivas, y como estos son cargas negativas, se atraen los opuestos. Ese electrón que quede colgadito al final, o sea, tiene muchos orbitales, tiene un electrón al final, casi no se va a estar atrayendo con ese núcleo. Entonces es muy fácil arrancárselo. Por eso estos elementos tienen un gran carácter metálico, y son metales estos de acá abajo. Y los elementos que están por acá son no metales, porque a estos va a ser muy difícil arrancarles un electrón. Entonces, el carácter metálico va igual que esto, que el radio. O sea, va a tener, cuanto más yo vengo para este lado y para abajo, estos van a tener mayor carácter metálico. Y después hay otra cosa que se llama energía de ionización, que es la energía que yo le tengo que dar para arrancarle ese electrón. O sea, cuanto mayor carácter metálico tenga, mayor radio, y encima está el electrón ahí suelto, como va a ser fácil arrancárselo, elementos como el francio tienen una energía de ionización muy baja. Entonces, así como para acá aumenta el radio atómico, también aumenta el carácter metálico. Esto es el radio que aumenta, el carácter metálico aumenta, y la energía de ionización disminuye. O sea, cuando voy para allá y para abajo, aumenta el radio, aumenta el carácter metálico y disminuye la energía de ionización. O sea, un elemento como el flúor va a tener una energía de ionización muy baja porque no necesito hacer mucha fuerza para arrancarle ese electrón que lo tiene colgado ahí lo último. En cambio, a un elemento como el cloro o como el flúor va a ser recontra difícil arrancarle ese electrón, entonces ellos van a tener menor carácter metálico, son no metales y una energía de ionización muy alta. Acá. Bueno, genial. No entra más. Ya está. No, igual
con lo que habíamos visto de configuración electrónica, viste que eso es lo que yo te decía, que está bueno porque uno va avanzando y hay, o sea, ya hay cosas que algo ya lo vistes y para hacer la unidad, la serie esta, está genial. Muy bien. Así El que, miércoles si me ves llorando te cuento. no, porque no, tan así no. No, no, no.